Bueno, vamos a seguir con el módulo de actualizaciones en neuroinmunología. El tema que voy a abordar hoy es los autoanticuerpos en miastenia gravis. Eh, Me voy a enfocar más hacia el diagnóstico, obviamente, de laboratorio. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción de lo que es la miastenia gravis, pero antes de hablar de miastenia gravis, los voy a ubicar un poco en el tema de las patologías que están relacionadas a lo que son las enfermedades del sistema nervioso periférico y que afectan, digamos, a la unión neuromuscular. Está en primera plana, obviamente, la miastenia gravis. Después tenemos el síndrome miasténico pues también afectan a la placa motora, de Lambert-Eaton se llama. Es una patología que vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la unión neuromuscular, afecta la zona presináptica, evitando la salida de los neurotransmisores, de la acetilcolina, y por ende no permite el fluido del calcio como ion que va a impulsar la transmisión nerviosa. El síndrome de Stigman o síndrome de la persona rígida. Creo que este último año hubo una famosa celebridad como es Celine Dion que se le ha detectado esta enfermedad que es, digamos, producen espasmos musculares, lo deja rígido, como dice la palabra. Eh, es una patología autoinmune que está mediada por autoanticuerpos, y también la otra que es la neuromiotonía, que es una patología también que produce contracciones, digamos, contracciones musculares en el paciente. También todos generalmente son de orígenes también paraneoplásicos. Voy a poner el cronómetro. Entonces, entrando un poquito más de lleno a lo que es miastenia gravis y algo de síndrome miasténico de Lambert-Eaton, como le dije, estas dos entidades constituyen enfermedades que son mediadas por autoanticuerpos, como le dije, que están dirigidos a epítopes, a regiones ubicadas a diferentes niveles de la unión neuromuscular. Vamos obviamente, a explicar lo que es la unión neuromuscular. Eh, y la miastenia gravis hay que considerarlo como un ejemplo clásico de una enfermedad autoinmune mediada por autoanticuerpos que cumple con los postulados de lo que es las enfermedades autoinmunes. ¿Qué significa la palabra miastenia gravis? Bueno, proviene del latín y el griego. Significa debilidad muscular grave. Sería, digamos, el síntoma, digamos, los síntomas graves, como se dice, los síntomas de enfermedad, los síntomas clínicos. Se puede llegar a una enfermedad grave, que es lo último, digamos, de esta enfermedad. Pero, como vamos a ver ahora cuál es la clínica, tenemos desde moderadas a graves, pero bueno, está definida así. Del griego, músculo, míos, y astenos, debilidad, y el latín significa grave. Grave significa grave. Bueno, para entrar con lo que es la conformación de la unión neuromuscular, como les dije, la imagen de la izquierda, pueden ver al músculo que está inervado por las células nerviosas, los axones, la placa motora. Esas células nerviosas obviamente va a emitir, a través de los impulsos nerviosos, neurotransmisores, para en este caso lo que es la acetilcolina, digamos. Como pueden ver, la imagen de la derecha, la que está en verdecito, ven la región presináptica y una región terminal presináptica y una región, digamos, postsináptica. La parte de arriba, como le dije, la presináptica, es la etiología, como les había dicho, del síndrome de miasténico Lambert-Eaton, pero que no lo vamos a hablar de este tema. Vemos a las vesículas de los receptores de acetilcolina que están englobados en vesículas, digamos. Esas se van a acercar hacia la región, la membrana, la región presináptica, en zonas activas donde hay mayor concentración de estas vesículas, y se van a liberar a través de los canales de calcio dependiente. Esos se liberan y van a dirigirse a lo que es la hendidura intersináptica, como puede ser el espacio entre la región presináptica y postsináptica, para dirigirse hacia los receptores que están ubicados en el músculo. Como pueden ver, donde lo estoy marcando en azul, son las regiones, digamos, de los receptores, que lo que va a hacer es unirse. Al unirse a esos receptores de acetilcolina, lo que va a permitir es la liberación, la apertura de canales iónicos, como ser canales de sodio. Entonces, al salir el canal sodio, eso va a permitir
una diferencia de potencial, se van a hablar de los voltajes o potenciales de acción que se llaman, y eso va a permitir una cascada de reacciones, permitiendo sí lo que es el impulso nervioso, y eso lo que permite es todos los movimientos musculares que uno hace, digamos. Entonces, en esta parte tenemos a los receptores nicotínicos de acetilcolina, que son, digamos, estos receptores son los más importantes en este tipo de patologías. ¿Por qué le digo importante? Porque hay otros receptores que vamos a ver que se van a generar autoanticuerpos contra esos receptores y que van a influir también en lo que son las contracciones musculares, que lo voy a ir mencionando a lo largo de la charla. La terminal postsináptica, obviamente, es lo que le había comentado. Esto es otra imagen para ver, digamos, el proceso de que se liberan las vesículas. Generalmente las vesículas se liberan en una proporción mucho más de lo que generalmente se necesita en los receptores, a modo, digamos, de algo de una reserva. Después hay una enzima que es la acetilcolinesterasa, también, que se encarga de degradar todo lo que sobra. Esta cascada de receptores, como pueden ver ahí, hay, digamos, un impulso nervioso en la cual la finalidad es la contracción muscular. Es decir, que si esto se bloquea, se impide la contracción muscular, y eso lo vamos a ver reflejado en los síntomas del paciente. Ahora les voy a mencionar a qué órganos generalmente afectan la miastenia gravis y cómo se presentan. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La debilidad muscular fluctuante, es decir, hay dos formas clínicas de presentarse: la miastenia gravis puramente ocular, como pueden ver. El primer imagen que está arriba es digamos, el párpado, los ojos son normal, y abajo se dice tosis palpebral, significa que es la caída de párpados, digamos, de los dos párpados, bilateral, y lo que produce, bueno, es la diplopía también, es decir, visión doble, como se puede ver en las imágenes, y obviamente la debilidad muscular. Esta triada generalmente se manifiesta en los pacientes. Esta debilidad ocular, se presenta generalmente, habla del 50% que puede generalizarse. ¿Generalizarte qué significa? Que puede afectar tanto a los músculos oculares, que los síntomas, como a las funciones vulvares, como decir, dificultad en la masticación, dificultad, digamos, para tragar, dificultad para respirar, porque afecta a los miembros o músculos respiratorios. Entonces, esa es la miastenia gravis generalizada, la miastenia gravis, con patología grave, digamos, por eso la palabra gravis. Es lo último, como son los síntomas respiratorios, porque afectan la musculatura. Entonces tenemos dos entidades, ocular y generalizada, y también se lo puede dividir en estadios tempranos, que son aquellos que afectan a las personas menores a 50 años, que generalmente la población mayoritaria son la relación más mujeres-hombres. Para también la miastenia gravis tardía, que se afecta más a hombres que a mujeres, se invierte la relación, está más relacionado al timoma, por ejemplo, a un trastorno paraneoplásico. Bueno, este es uno de los estudios que se hizo en Argentina, básicamente lo que fue en el Hospital Ramos Mejía. Estos neurólogos, neuroinmunólogos, lo que hicieron fue un estudio de todos los pacientes miasténicos que tuvieron. Hablaron, por ejemplo, de una edad media, por ejemplo, de 38 años, como le dije. La mayor fueron de inicios tardíos también, mayor a 50 años, hubo un 30%. Y bueno, realmente a lo que se llegó es que esta miastenia gravis, el mayor porcentaje fue, digamos, con inicio, o sea, con tosis palpebral, es decir, la patología fue puramente ocular. Después se dosó también en este estudio los niveles de autoanticuerpos. La mayoritaria fueron anticuerpos antiacetilcolina, que eso lo voy a mencionar antes, pero también en menor proporción, en un 22% de estos anticuerpos negativos fueron encontrados otros anticuerpos que le voy a mencionar, que es el anticuerpo antitirosinquinasa, que es el anti-MAS, que es el anticuerpo que le sigue en frecuencia. Pero para que vean, digamos, que esto se condice con la bibliografía, este estudio que se hizo, unos pocos estudios que se hizo en Argentina, de ver la prevalencia de miastenia gravis. Como pueden ver, por ejemplo, como les dije, el mayor porcentaje fue de compromiso ocular y se dio más en mujeres que en hombres.
y bueno, después lo que fue, por ejemplo, como le dije, en personas mayores a 50 años, se invirtió la relación y fue más en hombres, la cual también fue los síntomas oculares, pero como les digo, tiene manifestaciones clínicas muy heterogéneas y a veces no se presenta como de libro, digamos, los síntomas. Es como le digo así, que la miastenia gravis se caracteriza por la heterogeneidad en las formas de presentación, las cuales pueden diferenciarse por la severidad, la edad del comienzo, la patología tímica, si está asociado a un timoma, como les dije, está asociado a los complejos de histocompatibilidad, a los anticuerpos presentes y a la respuesta del tratamiento, entre otros. Es decir, que su patología es altamente compleja y multifactorial. Susceptibilidad genética, hablamos. Hoy, en lo que yo sé que no hay estudios, digamos, genéticos para buscar, digamos, o diagnosticar lo que es miastenia gravis, porque se lo puede hacer, obviamente, con la clínica y con anticuerpos. Por ahí se puede haber predisposición genética, por ahí de grupos familiares. Pero la existencia de varios miembros con miastenia gravis de una familia es infrecuente, pero sí se determina una tasa de concordancia del 35% en gemelos homocigotos en los últimos 50 años, lo que apoya el rol factor genético en la etiología de la miastenia gravis. Es decir, que se estudiaron esos gemelos y se encontraron concordancia de la patología. Es decir, que estudios demuestran que la presencia de diferentes HLA en los subgrupos de miastenia gravis siendo el factor genético más estudiado y ampliamente involucrado en su inmunogénesis. Esto quiere decir que hay también distintos alelos de HLA que se van a encontrar en distintos tipos de presentaciones de miastenia gravis. Miastenia gravis, digamos, leve, moderada o grave, digamos, van a estar incluidos. Y dependiendo también de los tipos de autoanticuerpos, van a estar relacionados estos complejos de histocompatibilidad. Es decir, hay asociación, como les dije, de distintos tipos de histocompatibilidad con, por ejemplo, el debut precoz de miastenia gravis. Se ha confirmado en varios estudios, es decir, menores a lo que son a los 50 años, un poco más, mucho menos, digamos, de la edad, es decir, menores a 30 años. El debut tardío está asociado con otro tipo de HLA, como les dije, también se ha observado una asociación entre los HLA con el paciente anti-MuC positivo. El anti-MuC todavía no los mencioné, pero es un anticuerpo poco frecuente que se da en los pacientes con anticuerpos anti-miastenia gravis, antiacetilcolina negativos. Pero ahora les voy a mencionar eso, yo le voy mechando un poquito con el tema de lo que vamos a hablar más adelante, de los anticuerpos, que son los que nos interesan. Con respecto al mecanismo autoinmune, está, digamos, un poco en discusión los mecanismos, no se sabe a ciencia cierta cuáles son, digamos, cómo se desencadena la parte inmunológica, la generación, digamos, de los autoanticuerpos, pero obviamente están en juego los distintos tipos de linfocitos T, como los linfocitos B, digamos. Hay tanto linfocitos B autorreactivos como los linfocitos T autorreactivos. Hay expresión de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y clase 2 que activan a las presentadoras de antígenos. Lo que va a hacer es permitir la diferenciación y proliferación de las células B, y lo que van a hacer también es, obviamente, estos tipos de anticuerpos. Se pierde, digamos, la tolerancia inmunológica y se generan estos tipos de autoanticuerpos. Como pueden ver acá, el rol, digamos, de los complejos de histocompatibilidad, de presentar estos péptidos de estos autoantígenos que van a, digamos, después generarse los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, por ejemplo, se lo presentan a los linfocitos T. Estos linfocitos T lo que van a hacer es permitir la proliferación después, activar a los linfocitos B para generar, obviamente, los autoanticuerpos. Además, también en todo lo que son mecanismos autoinmunes tenemos linfocitos T que regulan el papel protector de las enfermedades autoinmunes, que es el de los Treg famosos, CD4 positivo, CD25, que expresan en su membrana el FOXP3. Este factor de transcripción se ha encontrado disminuido, por ejemplo, en pacientes miasténicos, produciendo la disminución de la funcionalidad del papel regulador de los linfocitos T para evitar, digamos, la generación de estos autoanticuerpos. Bueno, yo les había dicho que hablábamos de receptor de acetilcolina, que es, digamos, el target fundamental en la cual se van a dirigir los autoanticuerpos. Y hay que saber que el receptor de acetilcolina hay que imaginarlo como
un barril, como lo ven en la imagen de arriba. Ese barril es como que va a estar anclado, obviamente, en la región postsináptica. Ese barril va a tener 5 subunidades. Tenemos las unidades, las alfas, las betas, el epsilon y la gamma, digamos. Pero el delta y el epsilon y la gamma. Van a haber dos tipos de receptores, es decir, tenemos 4 subunidades homólogas, es un canal catiónico, como le dije hoy, al unirse los receptores acetilcolina, la acetilcolina a los receptores, permite el pasaje de iones, que en este caso el sodio, permite, digamos, la entrada del sodio. Entonces va a tener una región tipo un canal y van a haber dos tipos de isoformas, la fetal y adulta. La fetal generalmente está presente en el periodo prenatal y es sustituida entre la semana 32 del periodo gestacional, este receptor fetal, y las primeras semanas de vida por la unidad epsilon, digamos, que cambia, es decir, a cambiar la gamma por el epsilon, se cambia, digamos, la definición del receptor, pasa de fetal a adulto. Es muy importante porque también hay miastenia gravis en recién nacidos, por traspaso transplacentario de madres miasténicas al feto, digamos. Hay una región inmunogénica mayor, que se llama RIM, que es la región más rica, en la cual hay mayor, digamos, inmunogenicidad de generación, digamos, de esta respuesta autoinmune. Y como se puede ver, entonces, este receptor es muy importante porque se van a generar autoanticuerpos tanto fetales como adultos. Después le voy a explicar que en los kits diagnósticos que tenemos nosotros disponemos de anticuerpos que permiten detectar tanto los anticuerpos fetales como adultos. Es decir, estamos preparados para, por ejemplo, diagnosticar o ayudar al diagnóstico en lo que son las miastenias gravis neonatales. Después, bueno, lo que es el receptor, les expliqué que tenían una forma de barril, como pueden ver el receptor ahí abajo, pero el receptor por sí solo no se activa, se necesita otros tipos de protagonistas en este tipo de receptores postsinápticos para que el receptor de acetilcolina se active. Se tiene que tratar de que esos receptores en la región postsináptica se junten, haya mayor densidad de receptores, a través de una proteína que se llama rapsidina, pero a través de la proteína rapsidina se tiene que activar. Entonces eso comienza desde arriba, como pueden ver esos palitos que se ven ahí, digamos, entrecruzados, son los tipos de receptores que juegan un papel muy importante también en la activación de los receptores de acetilcolina. Como les marqué, lo que está en azul, que se llama MuSC, esa estructura es una proteína quinasa que cuando se activa a través del DOP7, que va a activar la quinasa y va a activar a la rapsidina para permitir que se junten los receptores. Entonces, este receptor de anti-MuSC también es un target para la generación de autoanticuerpos. Como les dije, tenemos entonces el receptor de acetilcolina, el receptor anti-MuSC, y a su vez este anti-MuSC se tiene que activar a través de otro receptor que se llama el LRP4, la proteína de baja densidad, como se ve ahí, y el receptor de agrina. Es decir, que al activarse agrina también, o la agrina se une al LRP4 y activa a su vez al anti-MuSC. Es decir, que eso es lo que, como les digo ahí, que existe una gran densidad de receptores de acetilcolina para asegurar la deficiencia de la transmisión neuromuscular. Es decir, todo este mecanismo se necesita para que el músculo se contraiga, se relaje de distintas partes, y si se bloquea esto, comienza, como dije, los síntomas, comienza el síntoma más importante, es la caída del párpado, como les dije también, problemas para comer, para respirar, la visión doble, como les había mencionado. Así que bueno, todos estos síntomas comienzan cuando se empiezan a bloquear estos receptores. Estos receptores se van a bloquear por los anticuerpos que se originan en esta patología. Entonces son anticuerpos que van a estar ubicados, que se van a ir a la membrana postsináptica. Como le dije, la presináptica generan otro tipo de enfermedad, la enfermedad van a producir en la región postsináptica. Tenemos el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, que es el más importante. Los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina agrupados, como le dije, se agrupan también, la mayoría. Receptores de anti-MuSC, tirosina quinasa específica del músculo.
Anti-LRP4, es receptores de lipoproteína de baja densidad relacionado a proteína 4, antiagrina y anti-CoLQ. Estos tipos de anticuerpos, lo que nosotros vamos a necesitar en el laboratorio es detectarlos para, digamos, ayudarlo al diagnóstico y saber también que si es muy diferente a que si es ACRA positivo, ACRA negativo o anti-MUC positivo o anti-MUC negativo, digamos. Después también tenemos, como le dije, que el impulso nervioso permite la generación de las contracciones musculares. Entonces puede haber también en la miastenia gravis anticuerpos contra las regiones intracelulares, es decir, contra el miocito, contra distintos antígenos del músculo, es decir, el antititina, antiglianodina, anticortactina, antiactina. El antititina es muy importante, se lo encuentra generalmente en pacientes con los timomas, es decir, como un marcador paraneoplásico, digamos. Bueno, como les mencioné, los anticuerpos, ahora vamos a ver hacia dónde van a ir esos anticuerpos. Ahí le marqué en negro, que son los distintos tipos de antígenos que les fui nombrando, que van a ser los targets para la generación de anticuerpos. Es decir, tenemos en la región de anti-MUX, LRP4 y agrina. Como le ven, el LRP4 acá se puede ver mejor. La agrina es una proteína que se va a unir al LRP4. Ese LRP4 se va a activar y lo que va a permitir es la estructura conformacional del anti-MUX, que ese anti-MUX va a activar a la rhabdoximina y permitir la activación del receptor acetilcolina. Después tenemos los antígenos intracelulares, intracelulares dentro del músculo, como ser de contactina, actina, miocina y titina, como les dije, es decir, todas estas regiones que yo les marqué son las zonas, digamos, calientes en las cuales los autoanticuerpos se van a unir. Y ahora esta imagen, la idea de mostrarle los distintos tipos de autoanticuerpos que se generan en las distintas regiones del receptor de la membrana postsináptica. Como pueden ver, están dirigidas a los receptores de acetilcolina, que está ya en anaranjadito, los anticuerpos contra, por ejemplo, la agrina, que son esas proteínas que se ven ahí en amarillito, contra la LRP4, como pueden ver el que está en violeta, el anti-MUS, que está ahí abajo en amarillo. Después también está contra los anticuerpos intracelulares, como ser en el miocito, como les dije, antititina, antiglianodina. Es decir, como ven acá, hay una gran variedad de autoanticuerpos, y como van a ver que hay métodos de laboratorio que no van a detectar a todos los anticuerpos, o no existen métodos de detección para el diagnóstico clínico, solamente hiperinvestigación. Pero, como les voy a mencionar ahora, ¿cuáles son esos métodos de laboratorio que disponemos nosotros para la ayuda de diagnóstico en miastenia gravis? Con respecto a los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, es el primer anticuerpo más importante, como le dije, que va a bloquear al receptor y no va a permitir que funcione, entonces no va a haber transmisión, el impulso nervioso no va a continuar. Como le dije, ahí es donde comienzan a aparecer los síntomas. Se puede presentar en el 80% de las miastenias graves generalizadas y el 50% de las miastenias graves con implicancias oculares. Es de subclase G1 y G3, esto es muy importante porque son los famosos activadores de complemento. Es decir, hay otro mecanismo patogénico, es la activación del complemento. Los anticuerpos van dirigidos contra la región inmunogénica principal, que es la región MIR, y no se encuentra correlación entre la severidad de los síntomas y los niveles de anticuerpos en el suero. Y en la imagen de la derecha pueden ver las tres formas, digamos, patogénicas del anticuerpo de producir, digamos, la disminución de la densidad de los receptores en la región postsináptica. La primera es, por ejemplo, la reacción cruzada por, digamos, disminución de la densidad de estos receptores, porque el anticuerpo, al ser IgG1 y IgG3, es bivalente, es decir, que la región FAP de este anticuerpo se puede unir a dos antígenos de dos receptores diferentes, entonces lo que va a permitir es la endocitosis y la degradación del receptor. A su vez, también la segunda actividad es la activación del complemento, es decir, la vía clásica activa con la generación de complejos de ataque de membrana y destrucción del receptor. Y a su vez, la otra, por su actividad divalente, se necesitan dos anticuerpos antiacetilcolina para unirse al receptor, a los distintos puntos del receptor acetilcolina y bloquear, digamos, a ese receptor e impedir el ingreso de acetilcolina. Es decir, que para ser el anticuerpo más importante, tiene tres mecanismos patogénicos que hacen disminuir a estos receptores y por ende su funcionalidad. Bueno, con respecto a los anticuerpos anti-MASC,
es el que le sigue, digamos, en importancia y que hoy en día contamos con técnicas en el laboratorio para detectarlo, que les voy a mencionar, se encuentra en el 5% de las miastenias generalizadas, comparando con el 80%, digamos, el 80% de la miastenia grave generalizada para anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Voy a tomar un matecito porque se me seca la garganta. La diferencia con el otro anticuerpo es que son de subclase IgG4, es decir, no activan el complemento. Son monovalentes, es decir, el de IgG3 y IgG1 de ACRA era bivalente, este es monovalente, es decir, no puede producir la reacción de cruzada cross-linking que producía el otro anticuerpo. Es decir, que ya descartamos dos tipos de mecanismos que tenía el ACRA, como era el cross-linking y el complemento, no activa. Vamos a tener uno que va a ser de bloqueo. Evita la unión entre el MASC y el RP4, como le dije, que el RP4 es muy importante para activar el MAX, entonces evita esa unión. Inhibe la fosforilación del MAX estimulada por la grina. O sea, no se fosforila el MAX, entonces no activa el receptor acetilcolina. Altera entonces los agregados de los receptores en la membrana postsináptica, disminuyendo el número de receptores funcionales. Como pueden ver, esa es la función, esa es la, como le dije, el anticuerpo es monovalente, y ahí les voy a explicar la funcionalidad, digamos, del MASC. Esto es importante a nivel conceptual. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, tenemos IgG4, en este momento no hay anticuerpos anti-MASC, por ejemplo. Entonces lo que hace es que la normal funcionalidad del receptor de ACRA con el MASC, por ejemplo, funciona normalmente. Hay anticuerpos, obviamente, policlonales de IgG4. En caso que haya autoanticuerpos anti-MASC IgG4, como es de la imagen del medio, va a haber una mezcla de IgG4 endógenos, normales, con anticuerpos anti-IgG4 patológicos. Entonces lo que se va a hacer es digamos, el entrecruzamiento de cadenas, FAB. Entonces va a haber una porción de IgG4, una porción de IgG4 endógeno y una porción de IgG4 anti-MASC. Entonces ahí el MASC se va a convertir en monovalente, y ese, al ser monovalente, lo que va a hacer es unirse al receptor de MASC, por ejemplo, y lo que va a hacer es bloquear su acción, digamos. Entonces, para que se una, necesita ser monovalente, es decir, que una sola región FAB se va a unir al receptor de MASC. En caso que hubiese únicamente, por ejemplo, in vitro, anti-MASC solamente IgG4, lo ponemos in vitro, no va a cumplir su función el anti-MASC porque en ese caso es divalente y no va a poder bloquear el receptor, y entonces eso va a permitir, digamos, la funcionalidad del receptor normal. Entonces esto es una prueba in vitro, digamos. Entonces, dentro de lo que son las miastenias graves seronegativas, se lo considera a todo lo que son ACRAs negativos. Es decir, aproximadamente el 15% de las miastenias graves generalizadas y el 50% de las miastenias graves oculares, es decir, que no tienen anticuerpos detectables frente a anti-ACRA. Y tampoco van a tener anti-MAX. Esos se consideran dobles seronegativos. El primer seronegativo es cuando no hay anticuerpos anti-ACRA positivos. Cuando no hay ni ACRA ni MOX, es doble seronegativo, que son los anticuerpos más importantes. Son un grupo heterogéneo de pacientes con anticuerpos frente a diferentes proteínas de la unión neuromuscular, que lo fui nombrando anteriormente, de distintos tipos de antígenos, y así lo fui, digamos, para reflejar más adelante con la presencia de estos anticuerpos. Estos autoanticuerpos van a ser los anticuerpos contra el LRP4, que les mencioné, el anticuerpo receptor de acetilcolina de baja afinidad, como es el IgG1, anticuerpos anticortactina, anticuerpos antimúsculo estriado, como le dije, tripina, anticuerpos antiagrina también, que es muy importante, la unión LRP4-MASC, anticuerpos contra canales de potasio. Estos son, digamos, otro de los anticuerpos que, frente a la negatividad del ACRA, se puede llegar a encontrar estos autoanticuerpos. Y acá es un resumen, digamos, de los distintos tipos de autoanticuerpos que encontramos, dependiendo de la presentación clínica. Es muy importante como el cuadro lo diferencia, si son a expensas de IgG4, IgG1, IgG3.
Como les pueden ver, por ejemplo, los clústeres de anticuerpos antirreceptor acetilcolina, que son de tipo IgG1, activan el complemento. Por ejemplo, estos clústeres se dan mucho en pacientes, digamos, por RIA, que digamos, se considera antiguamente el método gold estándar. No los detecta estos clústeres, y sí lo va a detectar otro método que lo voy a mencionar ahora, que va a ser por inmunofluorescencia. Después tenemos los receptores tradicionales de ACRA, como les mencioné, IgG1 y IgG3, que son los de arriba. Bueno, estos son los clústeres, que es muy importante mencionarlo. Después tenemos el LP4, que pueden ser de IgG2 y IgG3. También activan complemento, y bueno, se puede encontrar en un 2 al 20% de dobles seronegativos, es decir, tenemos paciente con más negativo y ACRA negativo. El tercero en importancia es el LP4. 2 al 20%, ¿por qué una brecha tan amplia? Porque depende del método que se utilice para detectarlo. Entonces, ese es el problema que hay con miastenia gravis y los seronegativos, que no hay un método gold estándar que decir, bueno, se lo detecta por acá, o hay método gold estándar, pero no está solamente para estudios de investigación o con métodos in-house, digamos. Y el que nos está marcado, que es el anticuerpo anti-MASC, lo más importante, que se presenta en un 40-70% de miastenia gravis seronegativas. Y se está asociado, los anti-MASC positivos con ACRA negativos, están asociados a la miastenia gravis complicadas, graves, es decir, que afectan la región vulvar respiratoria. Entonces, y como le dije, tiene una asociación al HLA de R14 de Q5. Entonces, bueno, es muy importante digamos, el concepto de MASC positivo. Hace poquito tuvimos un MASC positivo con un paciente que venía, digamos, con una sintomatología muy grave. En la orden de práctica los aclaró, y fue interesante el casito clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente, ante la sospecha clínica, obviamente eso lo hace el médico, con toda la clínica que hace en Florida, y dice, bueno, esto tiene una alta sospecha de miastenia gravis clínicamente, a través de los test neurofisiológicos o las pruebas farmacológicas, no voy a entrar en detalle eso, y dentro de lo que son el laboratorio, en la búsqueda de los anticuerpos. Bueno, lo que habla es del descubrimiento de los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, como le dije, fue el método gold estándar de muchos años, que fue el RIA, la radioinmunoprecipitación. Hoy en día se sigue considerando método gold estándar, pero hasta que haya, digamos, comience a cambiar este paradigma del RIA como método gold estándar y vayamos más para lo que es otros métodos, como es la inmunofluorescencia. Este descubrimiento condujo a estudios que permitieron dilucidar la patogenicidad de los anticuerpos y los mecanismos inmunológicos como consecuencia de la forma de tratamiento, plasmaféresis o inmunosupresión. Los autoanticuerpos miastenia gravis se dirigen contra diferentes proteínas de la membrana postsináptica, como les dije, y son considerados estos autoanticuerpos como importantes biomarcadores en las enfermedades asociadas con diferentes fenotipos de miastenia gravis. Eso es lo que lo fui mencionando anteriormente. Dentro de las pruebas de laboratorios tenemos un amplio repertorio. Tenemos desde lo que son los ELISA, desde lo que son las células transfectadas, ya sea por IFI o por citometría de flujo. Después tenemos también la radioinmunoprecipitación, pero como les digo, hay diferencia con respecto a usar un método o en otro, como les voy a mencionar acá. Tenemos la radioinmunoprecipitación, que es el gold estándar, el ELISA y el CBA, que son ensayos basados en células, y que hoy en día está abarcando un campo muy importante de la neuroinmunología, y ha ayudado mucho también a nosotros del laboratorio para utilizarlo como diagnóstico para miastenia gravis. Dentro de lo que es RIA, tenemos RIA para anticuerpos anti-ACRA o anti-MASC. El anti-ACRA, como dije, era el método de referencia, que comenzó ya desde 1976. Los anticuerpos anti-ACRA están marcados, por ejemplo, con el iodo 125, unido a la alfa-uncarotoxina, que es la toxina de serpiente. Y en esta toxina está mezcla equilibrada de los tipos de receptores fetales y adultos, es decir que hay algunos RIA que te dicen que están enriquecidos con receptores fetales y adultos, otros te dicen que solamente adultos, entonces perdemos esa región fetal, disminuyendo la sensibilidad. La sensibilidad es del 80% y una especificidad del 98%. Acuérdense que este tipo de RIA para ACRA no detecta a los clústeres o los receptores de acetilcolina agrupados, digamos. Hay una proporción que están agrupados que no lo detecta.
La desventaja es que tiene un tiempo de demora que de 2 días para procesar, y hay que juntar muestras, obviamente, y puede tardar, si los pacientes no son de gran frecuencia, pueden tardar semanas para emitir un resultado. La desventaja es que su radioactividad y disponer de un sector de RIA para que esté habilitado, digamos. Antimax también es considerado un método de referencia. En frecuencia de pedidos de lo que vemos en el laboratorio no se pide mucho, porque son más dirigidos, o a veces si son negativos piden el anti-mask. Entonces, si tenemos de baja frecuencia ese pedido, tarda un poquito más en la entrega del resultado, por ejemplo. En los antígenos de MAS están marcados también con iodo 125. Estos antígenos fueron diseñados a través de las HEC293, las famosas 293, que es un cultivo celular que expresan un dominio del anti-mask recombinante que es de rata, digamos. Entre el 13 y 41% de los pacientes con ACRA negativos pueden ser anti-mask positivos, según estudios reportados, como le dije, y varía mucho, depende de los estudios, y como pueden ver, de un 13 a 41%. La especificidad puede llegar hasta el 100%, pero bueno, hoy en día es como se considera el gol estándar, pero como les digo, hay una nueva metodología que está en auge y que la verdad que tiene muchas ventajas. Este es el modelo gráfico del RIA, es decir, tenemos al receptor, tenemos a la bucarotoxina marcada con yodo, que es la parte radioactiva. Eso va a estar pegado, digamos, se lo va a pegar en el vidrio de reacción. Tenemos el IgG, que es el anticuerpo antirreceptor acetilcolina, que está en rojo, y el azul sería el anti-IgG, se va a pegar después, y después lo que se va a hacer es medir la radioactividad en cuentas por minutos. Como le dije, es una técnica laboriosa, a veces se necesita el técnico entrenado, es decir, que, bueno, obviamente cuando se procesa todo el tiempo, obviamente va a estar entrenado el técnico, pero a lo que voy es que a veces puede no tener tanta reproducibilidad, y más si no se procesa tantas muestras en el sector, digamos. Después tenemos los ELISA. Los ELISA también utilizan como el antígeno de la bunkerotoxina, pero además el RIA está ligado al yodo. En este caso, va a estar ligado a la proteína de rábano, con resultados similares a lo que es el RIA, digamos. Los ensayos pueden ser ELISAs competitivos, utilizan anticuerpos monoclonales específicos, pero no hay buena concordancia, o sea, dice en esta bibliografía dice que hay buena concordancia, pero yo les digo que hemos probado la ELISA y no tuvimos buena correlación. También se tiene que trabajar con incubación overnight, es decir, es una ELISA que no es que lo vas a sacar en 2 horas, 3 horas, sino que te dura 2 días, es decir, lo dejas incubando la noche y el otro día tenés que seguir procesando la ELISA. Lo mismo que el RIA también, es decir, te dura porque se necesita incubaciones a la noche, lo mismo que el Latimask. Entonces, como que la ELISA no se usa, está para, a mi entender, pocos laboratorios lo usan, y van más con el RIA y como le voy a mencionar, otra plataforma que es las células afectadas por inmunofluorescencia. Estos son los ensayos basados en células, son los anticuerpos, aunque los anticuerpos anti-ACRA y MAX son analizados por RIA como gol estándar, no todos los antígenos pueden ser medidos por este método. Además, con las complicaciones del uso de la actividad, se ha limitado a utilizarlo en el laboratorio. Entonces se ha, digamos, aplicado la ventaja de estos ensayos basados en células, que son células comerciales, que se transfectan genéticamente a estos cultivos celulares el antígeno que uno quiere buscar, o sea, el antígeno que va a buscar el autoanticuerpo contra ese antígeno. Entonces esto ha facilitado mucho en el campo de la neuroinmunología, y también hoy en día es uno de los kits últimos que salieron, digamos, en el mercado para la búsqueda de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y anti-MAS. Estas son imágenes reales, digamos, del laboratorio, como vienen las plaquitas de los biochips. Entonces, este tipo de zonas transfectadas, porque lo van a ver después en lo que es otros métodos neurológicos para la búsqueda de otros anticuerpos en neurología, como les dije, tiene la particularidad de que los cultivos celulares de HEC293, que son riñones embrionarios humanos, se transfectan ADN complementario para cada una de las unidades de receptores de acetilcolina y para rapsidina. Es decir, como les dije, la rapsidina es la proteína que estaba abajo del receptor, que agrupa los receptores de acetilcolina, es decir, como que va a emular o va a asimilar
lo que sucede, digamos, en esta región postsináptica. Entonces, estas células afectadas van a permitir detectar mayor positividad que el RIA no lo detecta. Es decir, que aumentamos la sensibilidad por inmunofluorescencia en esos pacientes que RIA y ELISA no lo detectan. Entonces, esa es la ventaja de las células transfectadas, que permite detectar una gran población, en una población de pacientes que no lo detectaban por otro método, lo detecta las células transfectadas. Como les dije, bueno, lo fui mencionando, permiten detectar las conformaciones nativas, como les dije, las detecciones por IFI. Acá hago la comparativa de células vivas o células fijas. Las células vivas tienen que ver con un ambiente natural, es decir, por los métodos de citometría de flujo. Solamente se usa para investigación la citometría de flujo para la búsqueda de estos anticuerpos. Las células fijas son kits comerciales. Este paper lo había salido en 2015 y hablaba de los problemas con la fijación y la permeabilización. Hoy en día se logró mejorar eso y hay kits comerciales ya que han pasado todos los estándares de calidad y se comercializan estos kits, digamos. Este es el kit que contamos en el laboratorio, como pueden ver en la imagen del biochip, los famosos biochips que se llaman de inmunofluorescencia. Esos tienen 4 cuadrantes, en la cual en un cuadrante está el campo en el cual están transfectados los receptores de acetilcolina fetales, en otro cuadrante están los receptores de acetilcolinas de adultos. Hay un cuadrante que son el control de transfección, es decir, que va a haber células transfectadas, son células que van a estar sin transfectar, es decir, que eso nos permite a nosotros ver el error, digamos, la fluorescencia inespecífica, ese background, digamos, el ruido de fondo de la inmunofluorescencia, y en el otro cuadrante va a estar las células transfectadas con el antígeno de anti-mask. Es decir, que esta ventaja que tiene el biochip, aunque va a ser un poquito más caro, es que te permite detectar, diferenciar ACRA fetal y adulto, que a veces el RIA no lo tiene, te lo permite diferenciar. Entonces podemos llegar a hacer estudios, por ejemplo, para esas madres embarazadas que tuvieron, digamos, tuvieron algún niño con miastenia gravis neonatal, o, por ejemplo, hacer un seguimiento de esas mujeres embarazadas que son miasténicas, saber cómo varía sus anticuerpos tanto fetal o adulto, y además pues, se detecta de forma simultánea el anti-mask, es decir, que son hallazgos. Como le dije, este paciente que tuvimos hace poco anti-mask positivo no estaba pedido anti-mask, estaba pedido solamente ACRA. Entonces, como es un hallazgo de laboratorio, nosotros le informamos al médico, obviamente primero le pedimos, se sugiere realizar anti-mask, el médico pide anti-mask y le informamos el anti-mask. Pero es la ventaja que tenemos, que ganamos tiempo. Al ser célula transfectada detecta ese grupito de anticuerpos que están dirigidos contra los clústeres o los receptores agrupados, que el RIA no lo detecta. Da mayor reproducibilidad porque es por inmunofluorescencia. Ese patrón, como ven en la imagen de células transfectadas, se ven así. No es difícil, digamos, de verlo. Eso sí, la técnica tiene que ser bien largada, con buenos lavados, porque si no se ve mal, se ve mucho ruido por abajo, de fondo, se puede confundir. Es decir, que se necesita tener una pequeña experiencia en inmunofluorescencia. No es difícil de ver si aquellos pacientes, aquellos colegas que ya miran IFI, por ejemplo, para los anticuerpos antinucleares, o antinúcleo citoplasmático, por ejemplo, o triple tejido, ANCA, esto es fácil de verlo. El kit es de Eurimmune, lo validó con el método de referencia que habla de RIA, hablando de una especificidad del 100% tanto para MASC como ACRA, y una sensibilidad del 96 y 98% tanto de ACRA como de MASC. Es decir, tiene muy buena sensibilidad según el inserto. Nosotros en el laboratorio lo que hicimos fue la variación de ACRA, es decir, que obtuvimos una concordancia negativa del 100%, con una concordancia positiva del 96%, lo comparamos con RIA. Tuvimos una sola discrepancia de un RIA que dio un valor bajito, y nosotros informamos negativo y el RIA fue positivo. Es decir, que tuvimos ventajas para validarlo, tuvimos ventajas porque, digamos, verificamos lo que decía el inserto, pero también las zonas afectadas dan alta especificidad al método, y como les dije, en las conclusiones que tuvimos es que permite detectar en forma simultánea tanto ACRA como MASC. Es un procesamiento sencillo y rápido en comparación con el método de referencia, que hoy en día se considera esa referencia, pero porque también, a mi entender, hay que hacerse más estudios, para hacer la comparativa en lo que es entre ACRA
por células transfectadas y por RIA. Entonces nosotros lo validamos y lo comenzamos a utilizar en el laboratorio, este tipo de biochip o kit, digamos. Es decir que también los anticuerpos anti-MAS pueden ser medidos usando células transfectadas con sensibilidad ligeramente mayor en comparación con el RIA. Las CBA podrían usarse para medir tanto los anticuerpos ACRA y MAS, es decir, comercializarse como una estrategia alternativa, pero este enfoque no se ha establecido aún para investigar dado que los antígenos de Myasthenia gravis son demasiado sensibles a la preservación, sin poder estandarizar la técnica. Esto era en un paper de 2018 que era por una de las pioneras digamos, modernas de la neuroinmunología, como es Angela Vincer. Hoy en día Euroimmun lo sacó este kit, así que lo estamos, como le dije, utilizando. Este paper lo que hace es un estudio, digamos, de 618 pacientes, compara a las células transfectadas con el RIA, es decir, contrasta la inmunofluorescencia con el RIA, que es considerado como el estándar. Habla de los 618 pacientes que de esos 600, más de la mitad fueron clasificados como Myasthenia gravis, con una media de 45 años, casi 46, y no había diferencia en sexos. Y lo que se vio es que la sensibilidad del RIA general fue del casi 73%, 72.7%, y la sensibilidad del ensayo basado en células fue del 76,7%, casi 4 puntos arriba las zonas transfectadas, y bajamos un poquito de sensibilidad, pero casi no hubo diferencia en especificidad, bajamos, en especificidad casi no hay diferencia, pero sí hubo sensibilidad. Y en esa sensibilidad obviamente van a estar esos clústeres, como le dije, que el RIA no lo detecta. El mismo paper, pero este cuadrito está más extendido porque también se estudió la sensibilidad dependiendo de cómo la manifestación clínica, si fue ocular o generalizada. Es decir que casi un 55% fue ocular, por ejemplo, para el ensayo basado en células, y para RIA fue el 50%. Y para lo que es la Myasthenia gravis generalizada, hablamos de un 88.8 de sensibilidad en la CBA y de un 85.7 en RIA, digamos. Es decir que extendiendo, digamos, el estudio de la comparativa, es mucho mejor para este paper las zonas transfectadas que el método, digamos, de referencia. Acá también hay otro paper que compara tanto, digamos, el ELISA con las células transfectadas, en la cual se estudió 71 pacientes con diagnóstico de Myasthenia gravis, procesándose por métodos de ELISA y CBA, y no hubo una buena concordancia entre ambos métodos, pero porque, como les dije, el ELISA es mucha manipulación, tiene muchos pasos, como les dije, tiene la incubación esa de noche, se tiene que trabajar a rajatabla, como dice el kit, tiene mucha variabilidad, no tiene reproducción en el ELISA, entonces es muy difícil compararlo con la IFI, y como les dije, el ELISA yo no lo usaría si alguien lo quiere poner a punto para ACRA, o alternativa RIA, o en su defecto este método que para mí es innovador y vale la pena utilizarlo, digamos. Después tenemos el tercer anticuerpo, como le dije, en frecuencia, el anti-LRP4, que se encontró por primera vez en pacientes con miastenia en 2011. Se puede encontrar en un 1 al 5% de todos los pacientes con miastenia gravis, y o en un 7 a 33% de los sueros doble negativos, es decir, ACRA y más negativos. Estos anticuerpos pueden coexistir a la vez con anticuerpos anti-ACRA o anti-MAX, y pueden detectarse en otras enfermedades neuroinmunes, como ser neuroblitis óptica o esclerosis múltiple. Nosotros hemos probado también un kit de ELISA por anti-LRP4, en la cual solamente tuvimos un solo positivo. Igual el kit de ELISA era solamente para investigación de rubo, era un método competitivo, si eran todos esos valores que daban, digamos, por debajo de un valor, eran considerados positivos, pero el método de elección hoy en día son las células transfectadas por inmunofluorescencia, pero no hay un kit comercial, ese sí que no hay todavía en el mercado. He consultado a Euroimmun, que provee los biochips para ACRA, y me dijeron que no lo tienen disponible, no tienen proyectado realizar, fabricar estos tipos de kits para LRP4. Sí, por ejemplo, creo que en España había mandado una vez un mail para ver si ellos comercializaban células transfectadas, pero ellos lo hacían in-house, las células transfectadas, y solamente eran métodos, obviamente,
para investigación, así que bueno, no hay métodos comerciales hoy en día para la anti-LRP4, digamos. Y bueno, como les había dicho, digamos, este diagrama engloba todos los autoanticuerpos y cómo se pueden solapar los métodos de detección. Como pueden ver, los métodos que están en blanco son las células transfectadas, los que están en gris son los RIA, y como pueden ver que, por ejemplo, estos son los otros tipos de anticuerpos, tenemos el receptor de rianodina, anticuerpo antititina, que fueron encontrados en pacientes con timoma y miastenia gravis tardío. Los anticuerpos antititina nosotros los contamos en el laboratorio por métodos de un inmunoliga, digamos, es un método similar a lo que es un Western blot. Los anticontactinas, por ejemplo, son de diagnóstico de miastenia gravis en casos sin otros anticuerpos detectables. Anticuerpos antiagrina en pacientes con un 15 al 50% triple negativos, es decir, antiacra más y anti-LRP4, y se encuentran a títulos bajos, digamos. Es decir que la gran dificultad a veces de esos pacientes seronegativos, tanto por ACRA como MASC, se consideran seronegativos, pero hasta que se demuestre lo contrario, y que esos seronegativos puedan tener un método de referencia y poder detectar a todos estos tipos de autoanticuerpos que existen, que están ahí, y que por su sensibilidad o por su dificultad antigénica para fabricar kits comerciales no se hacen. Entonces, es como que esto es un campo que se sigue investigando, se sigue estudiando, y que ojalá que a medida que avanza el tiempo surjan estos kits y que se comercialicen, digamos. Así que bueno. Perfecto, bueno, Johnny, muchas gracias, y bueno, ahí le tiré también una info, ya que vos más o menos tenés contacto con Neuroimmun. Esa marca la verdad que es muy buena. Está todo el paquete de neuroinmunología ahí. Las zonas afectadas son una técnica muy buena, es fácil de montar. Si un laboratorio tiene, por ejemplo, el microscopio de fluorescencia, y uno hace, digamos, hace una investigación de campo con los médicos, neurólogos más que nada, y que ellos le digan, mira, tenemos esta patología más importante, se da esto en el hospital, tenemos esto. Bueno, miastenia es una población, digamos, que hay casos, se pide bastante, entonces es una buena oportunidad, ¿viste? Para los hospitales o para los centros privados de montar a través de Eurimund, digamos. Así que bueno, cualquier consulta está en mi mail y me escriben por privado en el mail y yo les paso toda la info.